En el Amazonas, la relación hombre-naturaleza consistió por mucho tiempo en una relación de armonía entre lo que la naturaleza proveía y lo que el hombre consumía únicamente para su supervivencia. Esto permitió a lo largo del tiempo que el hombre fuera en búsqueda de la conservación de su entorno, donde lo que primaba era el respeto y el cuidado por la naturaleza. Los indígenas se reconocen, como lo dice Gamio, como aquellos que además de hablar una lengua nativa, conservan la naturaleza desde su forma de vida y su manera de pensar, manteniendo múltiples rasgos culturales de sus antecesores, sin tener una influencia trascendente de la cultura occidental. Por el contrario, el hombre colonial percibía a la naturaleza como inferior al hombre y por eso podía ejercer control sobre ella. Ese mismo control fue el ejercido en la época de la conquista, la colonia y en el caso del Amazonas, principalmente en el periodo de poblamiento y en el boom del caucho hacia la naturaleza y los indígenas, a quienes trataron en su condición instrumental para el beneficio de otros. Cuando hubo contacto entre las culturas indígenas y culturas occidentales, la estructura social tradicional, instaurada por lo menos con 3 siglos de anterioridad, sufrió un cambio, donde los indios conformaban la categoría social dominada, rigiéndose bajo la forma colonial impuesta por los colonos. Es así como surge un proceso de aculturación indígena, que es provocada por la ignorancia de los colonizadores frente a la realidad social y ambiental del territorio amazónico. En pocas palabras, este fue el comienzo de la metamorfosis cultural. Esta circunstancia fue la que se dio en Amazonas, donde la fuerte influencia occidental en el territorio amazónico ha provocado una gran metamorfosis en diferentes aspectos. Por un lado, ha ocurrido un cambio en la interacción antropológica respecto al vínculo entre el hombre nativo y su territorio. Y, por otro lado, la explotación indiscriminada de recursos naturales ha causado daños que pueden llegar a ser irreversibles para el medio ambiente. En la parte sur del continente americano se encuentra el territorio amazónico. Miles de caudales y arroyos desembocan en el río Amazonas, el cual atraviesa toda la cuenca y es el más extenso del planeta, con alrededor de 6.400 kilómetros de longitud. Gracias a esto, el Amazonas cuenta con los ecosistemas más biodiversos del mundo, con 30.000 especies vegetales de las 100.000 encontradas en Latinoamérica y 643 especies de fauna, en donde el delfín rosado, mono araña, hormiga bala y entre otros se pueden encontrar únicamente en la selva amazónica. La variedad en vida acuática del río es producto de la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. Este varía entre 4 y 5 partes por millón, suficiente para sostener una importante biodiversidad de peces y anfibios. Su biodiversidad terrestre radica en las complejas relaciones simbióticas entre las especies que habitan la cuenca y la constante disponibilidad de energía durante todo el año. Asimismo, el Amazonas es hogar para más de 400 comunidades indígenas, las cuales, a lo largo del tiempo, han desarrollado un estrecho vínculo con la naturaleza, vínculo que varía según las características geofísicas de la zona en la que se asientan. Dentro de dichas zonas se destaca la variedad en el clima, el agua y los sedimentos de sus suelos. Respecto al clima, en diferentes temporadas del año se presentan precipitaciones de acuerdo al ciclo estacional de la región. Del mismo modo, las fuentes fluviales se dividen en 3 tipos de aguas: blancas, ricas en nutrientes y recursos hidrobiológicos provenientes de los sedimentos; negras, con presencia de materia orgánica en descomposición; y claras, que transportan poco sedimento. Igualmente, en los suelos existe una heterogeneidad. Dependiendo de la zona se determina su fertilidad. Esta misma multiplicidad geofísica es la que genera versatilidad en las formas de vida de cada comunidad. Ahora bien, con la llegada del hombre occidental y la incorporación de ideologías desarrollistas, el territorio amazónico dio inicio a su metamorfosis. Inicialmente, las comunidades se redujeron y perdieron su esencia cultural, debido a la subyugación que el hombre blanco ejerció sobre ellas. De igual manera,
la biodiversidad se redujo de una manera drástica a causa de la extracción indiscriminada de recursos naturales por parte de los foráneos, afectando las relaciones simbióticas, las cadenas alimenticias y al mismo tiempo el ecosistema. Adicional al daño ambiental efectuado por los españoles que llegaban, también fue preocupante el epistemicidio del cual los grupos indígenas fueron víctimas, debido a la imposición de ideas y a la anulación de sus formas de conocimiento. Con esto, muchos conocimientos ancestrales se perdieron y se condenaron a las comunidades a coexistir bajo un parámetro desarrollista equívoco que más que ayudarlos los disipó. Uno de los momentos más crueles y frívolos del hombre occidental fue el periodo de la extracción del caucho. Gracias a la gran cantidad de árboles de caucho encontrados en la selva amazónica, este territorio fue la principal víctima de esta actividad extractora. A pesar de ello, este proceso extractivista disparó el proceso colonizador, atrayendo riqueza para agentes foráneos, pero causando transformaciones sociales y culturales a un gran número de tribus indígenas y recursos naturales. Sin mencionar que se impuso un sistema de control de fuerza laboral, que sometía a los nativos a trabajar en condiciones similares a la esclavitud, obligándolos a extraer este recurso. Esta situación aumentó el genocidio de indígenas que habitaban la cuenca, puesto que fueron objeto de agresiones territoriales y culturales por parte de los caucheros. Muchos grupos indígenas fueron un obstáculo para este proceso, pues iban en contra de la explotación de este recurso. Sin embargo, fueron obligados a ceder por temor a la muerte. A inicios del siglo XX comienza el tercer periodo de ocupación territorial, donde la producción evolucionó de tal forma que se enfocó en nuevos métodos como la agricultura, la pesca, las maderas, la minería y el petróleo. Al imponer nuevos métodos de explotación de los recursos, la cultura indígena sufre una occidentalización y su cultura se ve muy afectada. La relación preexistente entre el hombre y la naturaleza es modificada por completo, dejando a un lado la superioridad de la naturaleza y haciéndole perder a ésta su designación sagrada, volviéndola profana. Esto fue producto de un aparente cambio de intereses, que se volvieron netamente de intervención y destrucción masiva, auspiciando el beneficio de unos pocos. La explotación de estos recursos naturales deterioró considerablemente el ecosistema de la cuenca amazónica, pues la deforestación y las siembras desmesuradas provocaron la pérdida paulatina de la fertilidad del suelo. Si el país no encuentra una fórmula para apaciguar la deforestación, más de 4.300 especies de la Amazonía colombiana correrían el riesgo de desaparecer en el 2030, según el Instituto Humboldt. Por otro lado, con la llegada de la modernidad fue clara la diferencia entre la visión de las comunidades ancestrales y las modernas, pues anteriormente se entendía que la selva podía vivir sin el hombre, pero él no podía vivir sin ella. Por lo tanto, se buscó protegerla y mantenerla sin sobreexplotarla, teniendo un estricto esquema de siembra que permitía descansar los suelos. Bueno, mi nombre es Giovanni y soy de aquí de la comunidad Mucago y soy indígena ticuna, de Clan Paujil. Hay muchas lluvias, ¿sí? Cada vez que el agua cae a la tierra siempre va arrastrando toda la cantidad de proteínas que hay en la tierra. Por eso nosotros acá podemos aprovechar los cultivos, ¿sí? Podemos aprovechar una o dos cosechas simplemente, ya después las dejamos para que nuevamente se reforeste el lugar. A esos lugares primero los llamamos chagra, cuando ya no las utilizamos las llamamos rastrojos. Sin embargo, estas últimas concepciones fueron menospreciadas y socavadas con la llegada del hombre moderno. El hombre moderno fue el mismo que introdujo el concepto de desarrollo a estas comunidades. El discurso del presidente Harry Truman fue el inicio del fin para estas comunidades indígenas. En él, Truman menciona por primera vez el concepto de desarrollo, definiéndolo como un elemento necesario para todas las naciones. Sin embargo, no se tuvo en cuenta que el precio para alcanzar ese desarrollo, los países debían cambiar sus costumbres, sus creencias y su manera de desarrollarse para poder progresar económicamente según los parámetros establecidos por los países del primer mundo. Según el antropólogo Arturo Escobar, en su artículo Una migna para el desarrollo, no existe tal país subdesarrollado que debe ser superado, ni uno desarrollado que deba ser superado. Las comunidades indígenas son una alternativa a ese desarrollo,
una nueva y diferente forma de relacionarse con la naturaleza, tanto económica como culturalmente. El desarrollista del hombre occidental no ha hecho más que generar una mala imagen del Amazonas y de los que ahí habitan. De este modo, el Amazonas y sus habitantes se conciben no más que como un territorio atrasado y necesitado por la mano occidental. A pesar de todos los daños que se le ha causado al Amazonas y principalmente a las comunidades indígenas que la habitan, estas mismas han logrado adaptarse y reformar sus actividades. Una de ellas es el turismo. Se le dio la nueva opción que era el turismo o el ecoturismo, como llamamos nosotros acá, que en vez de estar haciendo cacería, matando animales, mejor estar cuidándolos, protegiéndolos o en este caso interpretando en nuestro entorno a los visitantes que llegan a nuestra comunidad. En definitiva, la relación hombre-naturaleza tuvo un profundo cambio gracias a la intervención del mundo occidente en el Amazonas. La mitificación de este territorio provocó una vasta y violenta extracción de recursos naturales añadido a un proceso de aculturación indígena, que con el paso del tiempo obligó a sus habitantes a modificar sus maneras económicas, sociales y culturales de desarrollarse con su entorno natural y social. ¿Son realmente superiores aquellos que priman el desarrollo económico sobre el sostenimiento de los recursos naturales? ¿O son más inteligentes quienes entienden que el desarrollo de una sociedad no debe dominar a la naturaleza, sino lograr un equilibrio con ella? El componente discursivo del desarrollo se transformó en una realidad sociopolítica para estas comunidades, quienes se presentaron como subdesarrolladas, solamente como excusa para una intervención extranjera. El desarrollo occidental, como única explicación para entender las relaciones antropológicas en cualquier sociedad, jerarquizó a ciertos países que no cumplían con aquellos parámetros establecidos. ¿Cuál es entonces el parámetro comparativo para denominar a una sociedad como subdesarrollada? La Amazonía entiende el desarrollo de una manera distinta, el desarrollo que es compañero y no dueño de la naturaleza, la cual provee lo necesario para su vivir. No existe para ellos razón desarrollista suficiente para comprometer y sacrificar a la naturaleza solo por los intereses del hombre. Se debería concebir esta visión no como obstáculo para el desarrollo, sino como una alternativa que preservará los recursos naturales a nivel mundial.